Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos da día tras día a través de diferentes hermanos de poder meditar en su palabra. Y qué bueno es esto que podamos eh, tomarlo de una manera especial cada día para poder ir creciendo en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta ocasión, tanto hoy día como mañana, si el Señor lo permite, voy a ver en algunos diferentes eh, porciones de la palabra de Dios y cómo Dios obra en cada una de nuestras vidas. El título de estos devocionales, todos devocionales, es Mi Padre obra. Y sin lugar a duda es lo que Dios hace día tras día en cada una de nuestras vidas de una manera tan especial. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él quiere que nosotros seamos sus hijos, que le honremos por ese amor con que Él nos ama día tras día y con que nos ha amado enviando de su Hijo Jesucristo para darnos una salvación tan grande. Allí en el Evangelio según San Juan 5, versículo 17, dice que Jesús le respondió: mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Habiendo terminado la obra de la creación en 6 días, Dios reposó el séptimo día. Sin embargo, cuando el pecado entró en el mundo, el reposo de Dios fue perturbado. Ahora Él iba a obrar sin cesar para traer a hombres y mujeres de nuevo a la comunión con Él, el propósito de Él. Iba a proveer un medio de redención. Enviaría el mensaje del Evangelio a todas las generaciones. Y gracias al Señor, hoy, por su grande amor, podemos disfrutar de esta bendición, del obrar de Dios para cada uno de nuestras vidas. Así, desde el tiempo de la caída de Adán hasta el presente, Dios trabaja incesantemente. Lo mismo acontecía con el Señor Jesús. Estaba dedicado a los negocios de su Padre. Y su amor y gracia no podían limitarse a solo 6 días de la semana. Él dijo allí en Juan, el capítulo 4, versículo 34, Jesús le dijo: mi comida es que haga su voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y también allí en el capítulo 9, versículo 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Así que vemos que Dios trabaja a través del Señor y su Espíritu Santo, el cual vamos viendo día tras día cómo Él va operando por su Espíritu Santo, cambiándonos, transformándonos en su grande amor, para que podamos cada día disfrutar de esa bendición tan grande del obrar de Dios cada uno de nosotros. Qué bueno fue aquel día cuando Él nos escogió. Dios escogió a su pueblo para sí. Allí en 1 Corintios, el capítulo 1, versículo 27, dice que lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios no escogió, nos escogió lo necio del mundo. Dios pudo realmente hacer de que nosotros, que lo hagábamos en un mundo sin Dios, sin Cristo, en esperanza, Él, por su grande amor, enviara de su Hijo Jesucristo, para que en el obrar tremendo de aquella obra tan grande que hizo en la cruz y consumó ella en la cruz, nosotros, pecadores perdidos, que sin lugar a duda no tenemos nada en la cual podamos realmente pretender del amor de Dios. Él nos amó de tal manera que envió de su Hijo Jesucristo a morir por nosotros allí en la cruz. Dios empleó trompetas para derribar las murallas de Jericó. Redujo el ejército de Gedeón de 32.000 a 300 soldados. Puso en fuga el ejército de Madián. Empleó una aguijada de bueyes en manos de Sansón para derrotar a los filisteos. Y con una quijada de asno fortaleció a Sansón para derrotar
a todo un ejército. Y nuestro Señor alimentó a más de 5.000 con nada más que unos pocos panes y peces. ¿Y qué decir de lo que el Señor hizo por nosotros? Dios nos escogió porque nos amó. Es por eso que debemos dar gracias a Dios por la obra que el Señor Jesús consumó allí en la cruz para nuestra salvación. Somos bienaventurados en que Él nos escogió para que seamos sus hijos, no en que nosotros tengamos algún merecimiento, sino que Él nos amó de tal manera para salvarnos y así poder disfrutar de esa voz tan suave, tan hermosa que un día disfrutamos cuando Él nos llamó para ser sus hijos. También Dios llama a su pueblo. Allí en el capítulo 8 de Romanos, el capítulo 8, versículo 28, dice la palabra del Señor allí: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué? Para que fuésemos, para que los que antes conoció, dice, también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Qué bendición tenemos. Dios está haciendo que todo coopere para bien de los que aman, de los que son llamados conforme a sus propósitos. Puede que puede que no siempre parezca así. Cuando estamos sufriendo un gran dolor, una tragedia personal, desilusiones, frustraciones o la pérdida de un ser querido, nos preguntamos, ¿qué bien puede salir de aquello? Pero el versículo siguiente nos da la respuesta del versículo 28. Todo lo que Dios permita que en nuestras vidas está dispuesto para modelarnos conforme a la imagen de su Hijo. Sabemos que todo lo que Él permita obra para bien. Y Él a veces preguntarnos el por qué, sino solamente preguntarnos para qué. Él tiene un propósito para nuestras vidas y está dispuesto así para modelar conforme a la imagen de su Hijo. Cuando vemos esto, quedan eliminados los interrogantes de nuestras oraciones. Nuestras vidas no están controladas por fuerzas impersonales, como la casualidad, la suerte o el destino, sino por nuestro maravilloso Señor personal, que es demasiado amante para no ser bondadoso y demasiado sabio para equivocarse. Que el Señor nos ayude a poder realmente escuchar su voz, llamándonos a cada momento de nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder realmente ayudarnos a poder ver su voluntad, que es, dice su palabra, que es buena, agradable y perfecta. También vemos allí en la primera carta de Corintios, el capítulo 6, versículo 11, Pablo les habla a los corintios. Dice el versículo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido alabados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya erais, esto erais algunos. Pablo no implica que estos pecados fueran practicados por los creyentes corintios, pero les está advirtiendo de que estas cosas eran características de ellos antes que fuesen salvos. Dice, pero ya habéis sido lavados. Qué bendición podemos tener en el Señor nosotros por la sangre preciosa de Cristo. Ellos habían sido lavados mediante la preciosa sangre de Cristo y estaban siendo santificados por la operación del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál era el argumento de Pablo aquí? Sencillamente recordarles o advertirles que no vuelvan atrás. De la misma manera nos lo está diciendo a nosotros en este tiempo. Su palabra hará este trabajo en nosotros. Es por eso que somos exhortados a no apartarnos del amor de Dios
Y el amor de Dios está ¿en dónde? En su palabra, la cual nos indica el camino. Es como una brújula en alta mar, indicando al capitán por dónde tiene que ir en el mar. Dios nos ha dejado su palabra para encontrar en Él la bendición para nuestras vidas. Su palabra estará haciendo en nosotros el trabajo por su Espíritu Santo, haciéndonos ver el lugar donde verdaderamente tenemos que andar. Que el Señor nos ayude a poder realmente experimentar de esa bendición que hemos obtenido por la sangre preciosa de Cristo, la cual nos limpió y a través de su palabra nos hace ver, como el apóstol Pablo a los Corintios, a ver de dónde el Señor nos los sacó, para que no volviesen atrás. Y dice su palabra que en el versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Satanás está presto para hacernos volver al camino que andábamos. Es por eso que el Señor nos ayude a poder realmente no volver atrás, ser firmes en las convicciones y poder experimentar la fuerza que viene de parte de Dios para triunfar sobre el pecado. Dice, más yo no me dejaré dominar por ninguna. Dice la palabra de Dios que, o sea, por si hay algo malo en nosotros, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios. Ella nos indicará la bendición para nuestra vida, a cada instante de nuestra vida. Qué hermoso es poder experimentar que nuestro Dios, el Padre, sigue obrando, no quedó allí en la eternidad, sigue obrando a través del Señor Jesús, escogiéndonos como su pueblo, llamándonos con esa voz tan amorosa en nuestros corazones y limpiando nuestras vidas para ser un pueblo que honre y glorifique el nombre del Señor. Dios mediante, mañana veremos otros en cuanto al obrar de Dios en cada una de nuestras vidas. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos.